Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta séptima clase del módulo de TICS y TAC. Bueno, pues antes que nada me gustaría felicitarlos, ya que he tenido la oportunidad de estar revisando sus podcasts, que además ustedes están compartiendo a través del foro de esta semana, es decir, de la semana que terminó el día domingo. Y bueno, creo que no es nada fácil, ¿no? No es fácil atreverse a empezar a gestionar nuestro propio contenido, porque siempre es más sencillo y además más práctico, pues jalar otro video o un podcast que ya esté hecho por otro profesor, ¿no? Definitivamente esto es un mérito que yo les tengo que felicitar. Claro, conforme ustedes se vayan familiarizando con estas plataformas, van a poder mejorarlo, ¿no? Alguna de las sugerencias que les estuve haciendo de manera individual es que pueden poner algunas cortinillas para que sea más amigable y más diferente la narrativa que ustedes están utilizando, ¿no? Y justo les va a hacer clic con esta clase del día de hoy, porque hoy vamos a ver la intención de este elemento que ustedes ya crearon. Por supuesto, cuando estaban haciendo el podcast, a lo mejor dijeron, es que es casi como si estuviera dando la clase, ¿no? Y yo en muchas ocasiones les sugiero, pues también puedes invitar a alguien, no sé, un familiar, algún paciente que tengas a que narre una experiencia. Siempre es importante tener documentado experiencias de pacientes porque creo que es muy diferente cuando lo leemos en un libro y definitivamente se apega mucho a lo que nosotros practicamos cuando estamos atendiendo pacientes, ¿no? Sea que seas enfermero, médico o cualquier personal del área de la salud. Entonces, en primera, felicito. En segunda, por favor, no pierdan esos podcasts, mejórenlos, métanles cortinillas de audio. Es muy sencillo, de verdad. Es cuestión de que ustedes empiecen a jugar con las herramientas que nos da Spotify e incluso hay otras aplicaciones que son hasta más intuitivas en el sentido de que podemos meter algunos fondos musicales, ¿no? Alguna edición para tu voz, si es que había por ahí me llamó la atención de un compañero, un estudiante, un doctor que por ahí los perritos le estaban jugando en contra, ¿no? Y el doctor estaba haciendo su narrativa y los perritos salían ahí, como coprotagonistas, ¿no? Entonces, claro, o sea, son detalles que la verdad es que son mínimos, pero que a la práctica creo que pueden mejorar, ¿no? Entonces hay aplicaciones que ya incluso hasta te aíslan todo lo que esté de fondo para que tu podcast sea más agradable, más atractivo, más divertido incluso, ¿no? Entonces, todo eso ustedes van a empezar en este momento la intención es que les surjan ideas, ¿no? Y a lo mejor yo hice una narrativa de una introducción de un tema, pero el compañero está narrando un caso clínico o otra compañera hizo una entrevista a paciente y entonces hizo como un role-playing. Ahí es interesante ver las creaciones de los compañeros para que nos vayamos también empapando de esa creatividad o incluso podamos usar ese mismo recurso para compartirlo con nuestros estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, creo que están avanzando, están creando y eso créanme que es muy importante para un docente de nivel superior, ¿vale? Entonces, hoy nos vamos a ir con un nuevo tema que también tiene, de hecho, mucho que ver con los temas que hemos estado analizando estas semanas. El día de hoy nos vamos a dedicar a ver Flip Classroom. ¿Qué es esto del Flip Classroom? Mejor conocido como el aula invertida. ¿Qué es el aula invertida? ¿Cómo la vamos a aplicar? ¿Cuáles son sus potencialidades pedagógicas? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver primero los objetivos. Los objetivos de esta clase van a ser crear elementos didácticos basados en el modelo de aula invertida. Ahora, no se asusten, ustedes ya tienen recursos. Ahora vamos a acomodarlos, vamos a diseñarlos en una secuencia de actividades para crear una planificación de clase con el modelo de aula invertida. Incluso estoy segura que muchos de ustedes ya lo están haciendo y que a lo mejor ni siquiera sabían que se llama así el modelo que están utilizando. Simplemente
de manera empírica, después de la pandemia, muchos empezamos a hacer esto de, oye, ya me di cuenta que si les dejo este material antes de que veamos el caso clínico, vienen más preparados mis alumnos, ¿no? Entonces, es la intención. El problema es que se requiere de que el alumno sea muy comprometido y no todos los estudiantes cuentan ni con la disposición ni con el tiempo de atender esos recursos. Entonces, más adelante vamos a platicar de esto, ¿vale? Otra cosa antes de que se me olvide, porque he notado mucho ausentismo en las clases sincrónicas. Yo sé que los horarios son difíciles, pero lo que más me preocupó es que no estaban los enlaces para ver las clases y no me habían notificado. Entonces, esto sí me preocupó porque no sé si van o si a ustedes se los hicieron llegar, ojalá que así sea, pero si no es así, ya les he enviado un correo por medio de la plataforma con los enlaces de las clases 1, 2 y 3 de este módulo para que en el caso de aquellas personas que no lograron conectarse o que no la pudieron ver, puedan por favor verla. Recuerden que es su inversión, recuerden que es parte de que ustedes vayan mejorando en sus técnicas y siempre se va a notar cuando un docente está preparado, ¿de acuerdo? Entonces, eso, por favor revisen su correo, ahí están los enlaces en caso de que los necesiten, ¿de acuerdo? Bueno, entonces volvemos a los objetivos. Crear elementos que más que crearlos, yo diría ajustarlos y darles forma. Generar actividades integradoras a partir de este modelo, el Flip Classroom. Conocer las aplicaciones y ventajas de este modelo de aula invertida. ¿Ok? Entonces, como introducción tenemos que, vamos a observar esta imagen, ¿de acuerdo? Vamos a observar esta imagen en donde está un equipo multidisciplinario de un hospital y están observando, al parecer, una tomografía axial computarizada. Ahí es al parecer, de un paciente y está el docente, les está mostrando a sus residentes y probablemente están discutiendo este caso, ¿no? Entonces, aquí en el medio clínico u hospitalario, por supuesto, no hay un aula en forma, o al menos en esta imagen lo que estamos viendo es que varios escenarios, ¿no? Probablemente ya se hizo el paso de visita y ahora están complementando con este estudio para poder entender mejor qué le está sucediendo a ese paciente o pensar en algunos diagnósticos, descartarlos y demás. Pero lo que sí vemos es que los estudiantes están muy atentos a poder identificar algún patrón en esa imagen. Sin conocimientos previos, estos estudiantes definitivamente, si de por sí es difícil la imagenología, no podrían integrar un razonamiento y un juicio clínico, es decir, un pensamiento crítico. Por eso, el modelo educativo de el aula invertida lo que busca es promover la autonomía del estudiante. Busca que, por eso se llama aula invertida, que se inviertan los papeles. Ajá. Vamos a invertir los papeles. Más adelante traigo varios ejemplos y sobre todo un ejemplo muy concreto en el que, a ver, entonces, ¿esto quiere decir que los estudiantes me van a dar clase a mí? No, sino que va a haber una etapa previa determinada para investigar, repasar esos patrones que yo en este momento necesito que ya los identifiques, ¿de acuerdo? Eso es un aula invertida, que en vez de yo darte toda la clase magistral, que normalmente es lo que se estila en las clases tradicionalistas, el estudiante se involucre en integrar, en discutir ese tema que previamente él ya tiene conocimientos básicos y teóricos, ¿ok? Eso es lo que se busca, motivarlos, favorecer la motivación, el aprendizaje activo, colaborativo, porque también vemos que el estudiante no está aquí en su banquita solo, está con un equipo multidisciplinario y significativo. Cuando volvemos a un aprendizaje significativo, cuando el estudiante lo puede aplicar en un contexto de un paciente real. Eso es significativo, ¿de acuerdo? Entonces, durante estas sesiones presenciales, pero recordemos que para llegar a este punto, en el modelo de aula invertida, es muy importante que el estudiante ya tuvo una preparación previa en casa, sin mi acompañamiento directo. Él ya se encargó de revisar,
de escuchar ese video, ese podcast que le dejé, de revisar el audio, de revisar el artículo, aquella situación que le dejé. Por eso era tan importante que llegáramos a este punto, ya al haber creado un entorno virtual de aprendizaje, porque seguramente se preguntaban, es que yo todo esto lo puedo hacer en mi aula, ¿no? ¿Por qué lo tengo que hacer en un aula virtual? Justamente por esto, porque el modelo de aula invertida es lo más utilizado para la educación y la enseñanza superior, en la que queremos pensar que ya el estudiante sabe a qué va al hospital, el estudiante ya está comprometido, el estudiante sabe que hay un paciente de por medio y que hay evaluaciones de alto impacto para él. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que de esto depende su residencia, su internado, sus prácticas clínicas y demás, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante porque modelos como este lo que van a intentar desarrollar es el pensamiento crítico, el juicio y raciocinio, que más adelante vamos a ver que nos va a llevar a otro modelo, que es el modelo justamente del pensamiento clínico. Ajá. Esto ya lo veremos más propiamente cuando conozcamos, cuando nos adentremos en los modelos para el área de la salud, pero primero necesitamos revisar esto porque es mucho más genérico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué? Pues para una formación profesional idónea. En la actividad previa de esta semana, les hemos dejado un enlace a una pequeña lectura. Es muy breve, son 2 páginas y nos habla de los 4 pilares del Flip Classroom, que justamente se pensaría que es un modelo relativamente nuevo, ¿no? El documento que nos viene esta semana de actividad previa es un documento del 2014 que pues ya tiene 10 años, ¿verdad? Pero si ustedes se ponen a analizar esos 4 pilares, se van a dar cuenta que esto ya se viene haciendo pedagógicamente desde hace mucho tiempo. Les voy a poner un ejemplo bien concreto. Eh, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes quién de los antiguos pensadores les dejaba una pregunta a sus súbditos, a sus pupilos, a sus estudiantes, como ustedes le quieran llamar? Les dejaba una pregunta, pero no les daba la respuesta. Les daba tiempo para que ellos lo reflexionaran. Y entonces sus estudiantes lo que hacían era ir a dar un paseo, una caminata, pensar en esa pregunta que el maestro les había dejado. Y después de unos días se volvían a reunir y discutían la respuesta. El profesor no les daba la respuesta. Él simplemente formulaba preguntas para que pudieran sus estudiantes reflexionar acerca de poder llegar a esa respuesta. El profesor no les daba la respuesta, ¿no? ¿Recuerdan quién era? Los antiguos pensadores como Sócrates. Ajá. Sócrates, esta escuela de Sócrates tenía mucho este precepto de no te voy a dar la respuesta porque necesito que tú la analices. Necesito que tú llegues a la respuesta sin que yo te la diga, ¿no? Estos antiguos pensadores hacían algo que nosotros queremos hacer con nuestros estudiantes, es decir, que ellos mismos en su autonomía encuentren diagnósticos, ¿no? Diferencien tratamientos, piensen en seguimientos para ese caso que hayamos visto, para ese tema que estemos desarrollando, en el caso de la imagen que vimos, para esa tomografía, ¿no? ¿A qué se parece? Más adelante, cuando veamos modelos modelos pedagógicos aplicados al área de la salud, voy a ir adelantando tantito, spoileando tantito. Hay un modelo que se llama el modelo de ATIA Mini, que justamente es de reconocimientos de patrones, ¿no? Lo pueden buscar como Out Mini y justo habla de eso, de que el estudiante cuando llega a ese punto ya sabe identificar qué tipo de enfermedad es o cuál es el diagnóstico sugestivo, porque reconoce los patrones, ¿no? Pero para eso ya tuvo todo un proceso de aprendizaje. Entonces, estos 4 pilares que más adelante vamos a explicar. Entonces, parecería que es algo nuevo el modelo, pero en realidad ya se usaba desde antes, ¿no? El propio Sócrates y también Confucio tenía
una frase que a mí me gusta mucho y que de hecho les dejamos una frase muy parecida al inicio de este diplomado. Entonces, Confucio lo que nos decía, lo que se oye, se olvida, lo que se ve, se recuerda, pero lo que se hace, se aprende, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros no demos toda la clase magistral que se acostumbra a dar en otros niveles, secundaria, preparatoria y a veces hasta la licenciatura, el hecho de que nosotros no seamos tan tradicionalistas va a favorecer que nuestro estudiante tenga, alcance mejores habilidades cognitivas, ¿de acuerdo? Eso más adelante lo vamos a ver, se llama el fundamento pedagógico de esto, es una pirámide que se llama pirámide de Bloom, taxonomía de Bloom, pero básicamente es esto, ¿no? Fomentar el pensamiento crítico. Y bueno, estos cuatro pilares que son el flexible environment, learning culture, intentional content y professional educators. Más adelante lo vamos a describir. Muy bien, entonces tenemos cuatro pilares del aula invertida, ¿de acuerdo? Esto se empezó a documentar hace 10 años y vamos con el primero que de hecho, si se dan cuenta, es un acrónimo. Este acrónimo nos habla de flexibilidad y a este punto seguro se van a acordar del modelo que vimos la semana pasada, que era el modelo de HyFlex. ¿Recuerdan que era híbrido y flexible, ¿no? Entonces, en este caso, la F también se refiere a un ambiente flexible. Para no ser tan repetitivos, recuerden que esto nos habla de crear espacios y marcos temporales que permitan que los estudiantes interactúen y reflexionen sobre su aprendizaje. La L que corresponde a Learning Culture, cultura de aprendizaje, es decir, ofrecer a los estudiantes diversas oportunidades de involucrarse en actividades significativas en las que el profesor no es la pieza central. ¿Qué va a pasar si nosotros damos un tiempo para que el estudiante vea el video que le dejé acerca de la introducción? Voy a acordarme de los podcasts que me enviaron. Ok, recuerdo un podcast muy bonito porque de hecho la narrativa del doctor es muy linda, es muy cómoda, o sea, tú escuchas su podcast y dices, este doctor da clases muy lindas, o sea, la narrativa es muy sutil, es bonita, ¿no? Yo me imagino sus clases y han de ser muy bonitas. Entonces, me voy a acordar de esa narrativa que hacía el doctor y él dio una introducción de anatomía del corazón. Decidió, el doctor es intensivista, pero él decidió hacer su podcast del corazón, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si ese tiempo que yo hubiera invertido dando toda la clase magistral de la anatomía del corazón, ya lo tienen los estudiantes porque ya lo hicieron en la casa? Les dejé una reflexión, una pequeña reflexión del podcast en 200 caracteres. Menciona las estructuras que recuerdas del podcast. ¿Qué va a pasar si el estudiante ya llega con estos fundamentos a la clase? Por supuesto que se va a agilizar el aprendizaje. Ustedes mismos lo han vivido con sus estudiantes. Un estudiante que ya no llega en ceros es un estudiante que ya no me voy a detener yo a tener que darle o explicarle todos los fundamentos porque el estudiante ya los repasó a través de esos elementos que yo les dejé en el aula virtual, por medio de WhatsApp, en donde quiera. Pero el punto al que quiero llegar es que si tú usas un tiempo previo de preparación, va a ser mucho más ágil tu clase y por supuesto vas a poder aprovechar mejor y te vas a cansar menos, créeme. ¿Por qué? Porque ahora puedes hacer grupos de ABP, ¿no? Ya los fundamentos ya los tuvieron. Entonces, vas a tener una viñeta clínica, vas a formar equipos y a cada uno de los equipos le vas a dar la viñeta clínica. Chicos, identifiquen o, por favor, a partir de esta viñeta clínica me van a dar 3 diagnósticos presuntivos y de acuerdo a los diagnósticos van a formular una línea de tratamiento, ¿ok? Tienen 30 minutos y al final vamos a discutirlo. Si se dan cuenta,
Se fomenta el trabajo colaborativo. Yo como profesor, no es que me voy a ir a hacer otra cosa o voy a estar en mi celular. Por favor, no hagamos eso, ¿no? Pero lo que sí puedo es que el tiempo que me voy a ahorrar no dando esta clase magistral larguísima que, como les decía, Confucio dice, si lo escuchas lo vas a olvidar eventualmente. Solamente se retiene un 10% de esa clase magistral. Ajá. Entonces, si nosotros fomentamos cosas activas y colaborativas, van a aprender mejor los estudiantes. Vamos a aprovechar mejor el tiempo porque ellos están reflexionando, están haciendo pensamiento crítico. Oye, pues es que yo pienso que podría ser angina del corazón. Y el otro compañero, no, es que aquí nos dice que el electrocardiograma trae cambios en S1, no sé qué, no sé qué. Bueno, entonces el hecho de que ellos ya estén discutiendo los casos fomenta mucho más habilidades cognitivas que el solo hecho de que estén sentados escuchando una clase. Ajá. Es la gran ventaja del flip learning, es esta, es que el tiempo se optimiza y que ese tiempo que te estás ahorrando lo puedes utilizar en metodologías más activas. Ajá. A esto se refiere el learning culture. Y luego tenemos la letra I, que corresponde al intentional content. Priorizar los conceptos utilizados en la instrucción directa para que sean accesibles a los estudiantes por propia cuenta. Creo o selecciono contenidos relevantes, por lo general videos para mis estudiantes. Ahora, no se preocupen, actualmente hay muchos videos y de todos los niveles. Incluso les voy a recomendar al doctor Josué, que fue uno de los que nos mandó ya videos, podcasts. Aprovecho para felicitarlo, ¿no? Entonces, el doctor tiene varios videos que nos pueden servir, pero no es solo eso. Indagar en YouTube nos va a permitir que podamos conocer algunos lineamientos incluso de otros países, usos de las guías de práctica clínicas, comparativas y demás. Entonces, si ustedes sienten que por cuestión de tiempo o simplemente hay personas que no les gusta salir en videos, ¿no? Y hay otras que sí, yo soy de las que sí, ¿no? Pero pues bueno, cada profesor tiene su personalidad y entonces yo escojo el contenido relevante, independientemente de si yo lo creo o no. Y ese contenido es el que los estudiantes van a revisar para llegar preparados para sus clases, ¿ok? Por eso es muy importante que ahorita que están perfeccionando su aula, hagan una selección consciente, ¿no? A lo mejor en vez de dejarles 3 videos que hablan muy similar de lo mismo, les dejo uno solo que yo elegí con base en mi expertise. Estoy segura que esos 10, 15 minutos que inviertan repasando los criterios les van a servir para cuando ellos lleguen a discutir el caso clínico, ¿de acuerdo? Muy bien. Utilizo la diferenciación para hacer el contenido accesible y relevante para todos los estudiantes. Y por último, la P, Professional Educator. Estoy a disposición de los estudiantes para la retroalimentación. Como les decía, no se trata de que, ay, pues como yo ya les dejé el video y el podcast, pues ya en esta clase que ellos hagan el ABP, yo me voy por mi cafecito y ya al rato regreso y ya nada más regreso a pasar lista, ¿no? ¿Les suena? Espero que no. Pero bueno, la cuestión es que tú te conviertes entonces ya no en el profesor que está hablando todas las 2 horas, sino que te conviertes en un guía, en un mentor y vas pasando por los equipos, formulando preguntas. Ok, tú piensas que es sanguínea inestable, ¿por qué? Ah, ok, pero la doctora Sandra piensa que es otro diagnóstico, ¿no? Ah, pero recuerda que este es más común en mujeres y tu paciente que habla la viñeta clínica no se refiere a un hombre, ¿no? Oigan, ya notaron que la edad, ¿sí me entiendes? Ya la interacción es mucho más dirigida, pero sí te necesitan tus estudiantes. Entonces, no olvida que aunque sea una enseñanza a nivel superior o incluso de posgrado, lo ideal nunca va a ser que abusemos de las exposiciones, ¿no? Entonces, por favor, evitemos llegar a repartir temarios, porque hasta una exposición tiene su
fundamento, ¿no? ¿En qué momento van a exponer los estudiantes? Cuando yo ya les enseñé a hacer diapositivas, cuando ya les enseñé a pararse, a manejar la voz, a tener un lenguaje corporal adecuado, ¿no? Porque a veces, a mí me ha pasado mucho doy clases en la media superior también, y me ha pasado mucho que están muy ansiosos, que ni siquiera se pueden poner de pie frente a sus compañeros porque no tienen estas habilidades, ¿no? Entonces, abusar de la exposición creyendo que ya deberían de hacerlo, eso es un sesgo muy grande que a veces acostumbramos en el nivel superior, ¿no? Entonces, estar a disposición para dar retroalimentación, llevar a cabo evaluaciones formativas y colaborar y reflexionar con otros profesores y asumir esa responsabilidad, ¿no? De estar transformando mi práctica docente. Ahora, no es que esto sea como que un instructivo que se tiene que llevar al pie de la letra, ¿no? O sea, esto al final del día es un modelo del cual ustedes van a tomar lo que les sirva para aplicarlo en sus aulas o en sus hospitales, ¿no? Entonces, también siéntanse libres de poder hacer ajustes en los momentos del modelo para poder aprovecharlo lo más que ustedes pueden, ¿vale? Entonces, como les decía, a pesar de que los fundamentos del modelo son súper antiguos, en realidad el modelo fue mejorándose a partir de 2015, de 2014 y 2015. Sin embargo, ya como tal popularizado en 2007 por autores como Berger y Sams, quienes fueron quien denominaron Flip Classroom o aula invertida, ¿de acuerdo? Entonces, simplificando mucho este modelo, ya vimos los cuatro pilares. Ahora, ¿cómo lo podemos simplificar con esta imagen, no? Antes de la clase, revisión de los recursos. Durante la clase, fomentar la discusión y la colaboración, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían las diferencias versus un modelo tradicional? Cambia el rol del profesor, cambia el rol del estudiante, cambia la metodología de enseñanza, la distribución del tiempo de clase, ya que en el aula tradicional lo que más hacemos es estar dando la clase magistral, ¿no? Pasar la mayor parte del tiempo enseñando. Y en el aula invertida pasamos la mayor parte del tiempo discutiendo entre y con los estudiantes. Los contenidos de enseñanza de la clase. En el aula tradicional es enseñar, 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 impartir conocimientos. En el aula invertida sería pregunta-respuesta. Esta interacción es preguntar para fomentar el razonamiento. La aplicación de los métodos, pues bueno, en el aula tradicional sería presentar los contenidos y en el aula invertida, invitar y fomentar que el estudiante sea más autónomo y que tenga aprendizaje cooperativo. La evaluación del aprendizaje generalmente en el aula tradicional es con examen y en el aula invertida es con evaluación formativa, es decir, evaluación de todo el proceso y de múltiples aspectos, no nada más de los conocimientos. Entonces, si se dan cuenta, es un contraste. Ahora, esa es la pirámide de la que me refería. No sé si recuerdan, pero en las primeras clases eh, hablábamos de lo importante de de formular adecuadamente los contenidos y les sugerí que fueran a buscar algo que se llama taxonomía de Bloom. Ajá. Y les decía, si ustedes revisan la taxonomía de Bloom, se van a dar cuenta que esa pirámide contiene varios elementos cognitivos que les van a ayudar a crear sus objetivos. Entonces, hoy les voy a dar esta recomendación que va muy de la mano con el modelo. Hasta abajo de la pirámide tenemos recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y hasta arriba crear. ¿Por qué me va a servir para formular objetivos? Porque dijimos que mi objetivo siempre debe de llevar un verbo en infinitivo, un objetivo que sea alcanzable y que pueda ser verificable a través de esa planificación o esa experiencia de aprendizaje. Entonces, si yo quiero, vamos a seguir con el ejemplo del doctor que describió lo de la anatomía del corazón. Bueno, comprender la fisiología del corazón
para aplicarla en un caso clínico. Ese sería un objetivo muy alcanzable. Ajá. Entonces, ¿de dónde lo agarré? De esta taxonomía de Bloom. Está muy correcto, ajá, para cuando tú hagas secuencias de actividades. ¿Por qué? Porque estás citando tu verbo en infinitivo y es un objetivo que tú puedes alcanzar con esa secuencia de actividades. Ahora, la intención de ponerle esta taxonomía de Bloom, más allá de que formulen objetivos correctamente, es que comparemos, fíjense bien, aquí me gustó mucho porque está muy ilustrativo. Hasta abajo dijimos está el recordar y comprender. Si vemos nuestra clase tradicional, aquí está el maestro con su pizarroncito y está en el aula y está dando ahí sus 2 horas de magnífica cátedra, que yo no quiero quitarle la importancia a la cátedra, es que hay cátedras maravillosas y hay doctores y doctoras y profesionistas de la salud y de verdad gente que es excelente, que tiene un talento innato para dar clases. Y bueno, aquí está el profesor dando su cátedra, ¿vale? Déjenme ver, que no sé si ven mi puntero. Ahí está. Aquí está, miren. Aquí trabajo en el aula, ¿de acuerdo? Y luego, si nos damos cuenta, aquí generalmente lo que se hace es que ya le dejamos al estudiante pues alguna actividad, ¿no? Un trabajo individual que generalmente es el de aplicar, analizar, evaluar. Y hasta arriba o al final a veces hacemos algunas discusiones de trabajo grupal. Ahora, fíjense bien, aquí se entiende mejor por qué se llama así este modelo, aula invertida. Fíjense bien, del otro lado tenemos al Flip Classroom, en donde en el recordar y comprender ya no está el maestro, ahora está el estudiante solo haciendo un trabajo individual previo desde casa. Ajá. Entonces, esta fase hay que tomarla en cuenta incluso dentro de las planeaciones, porque a veces decimos, sí, esta secuencia o este tema me va a llevar 4 horas, ¿no? Y yo les hago mucho la observación de, ok, y en esa secuencia, ¿en dónde pusiste el tiempo que va a invertir tu estudiante? Leyendo el artículo, viendo el video, revisando el podcast. Son 2 horas de trabajo autónomo, entonces eso también tiene que ir en tu planeación. ¿Cómo lo vas a poner? Como trabajo asincrónico, que si se dan cuenta, es mucho lo que ustedes hacen en el diplomado. Revisan la página o el artículo, después van a la clase. En teoría yo quiero pensar, Silvia, espero que no me desmientas, quiero pensar que para que ustedes lleguen a la clase, ya vieron lo de las 4 pirámides del Flip Classroom, ¿verdad? Pero no se angustien, esto no es un examen, todavía no. Entonces, aquí ustedes ya hicieron su trabajo individual previo, ¿no? E incluso hasta así se llama la actividad que hacen cada semana antes de venir a clase, actividad previa. Ajá. Entonces, se dan cuenta, nosotros tomamos estos dos fundamentos, high flex y aula invertida, ¿ok? Ahora, ahora sí, cuando ya estás en el aula, ya sea por medio de Zoom o en tu aula presencial. Ahí, por eso se optimiza mucho en la enseñanza superior y por eso se usa mucho Flip Classroom. ¿Por qué? Porque ya no me voy a poner, y sobre todo si estás en posgrado, a repasar los fundamentos fisiológicos de la hipertensión. No, ya te vas a ir directamente a las líneas de tratamiento con las normas internacionales. Entonces, directo a casos clínicos y que ellos lleguen a la posología, el tratamiento, no sé, algo mucho más específico de la disciplina. Pero te das cuenta, este tiempo ya no lo inviertes en eso, sino que ya estás para empezar, ya estás más arriba de tus competencias. Ya no es el recordar, comprender, porque esas ya se quedaron, esas ya el estudiante las tuvo que haber hecho en su casa. En tu aula, lo que se está haciendo o en el hospital es que ya vas por habilidades superiores y eso es muy valioso porque es cuando más el estudiante te necesita. Te necesita a ti como experto, necesita que tú le expliques esas cosas que son más difíciles de comprender, que discutan el caso, que vean la radiografía, la tomografía, el estudio que se le haya solicitado al paciente, no sé, en el caso de enfermería, procedimientos, ¿no? Que se hacen
vías de canalización, medicamentos, contraindicaciones, hemodiálisis. Es mucho más complejo ya, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí coincide con el modelo tradicional en el que la parte más elevada a nivel cognitivo va a ser cuando se haga el trabajo grupal, que generalmente es multidisciplinario. ¿Recuerdan la imagen que pusimos al principio? Es del trabajo multidisciplinario que generalmente ya se hace en entornos reales, es decir, en campos clínicos. ¿De acuerdo? Entonces, creo que con esta imagen queda muy bien ejemplificado. Necesito que se vuelvan unos expertos en el Flip Classroom porque eso es lo que van a utilizar casi siempre en enseñanza superior. ¿De acuerdo? Y lo bueno de que ustedes ya estén creando todos estos elementos interactivos es que ya no tienen que trabajarlo desde cero, ya ustedes tienen todo esto previo porque lo hemos estado trabajando las semanas anteriores, ¿no? Entonces, ya nada más tienen que aterrizar. Les voy a dar una sugerencia. Generalmente en las primeras clases, explicar a los estudiantes en qué consiste el modelo. ¿Por qué? Porque si no les explicas, el estudiante va a pensar que ellos están con el maestro que no les quiere enseñar. Y eso da una mala impresión y los desmotiva. Oigan, chicos, van a inscribirse en el aula virtual, van a revisar este tutorial y van a hacer una reflexión de 200 palabras. Por favor, les encargo que identifiquen los criterios, no sé qué. Y entonces el estudiante, si tú no le explicas el modelo, va a decir, uy, pues no me va a enseñar, todo lo tengo que leer yo, ¿no? Y luego vas a platicar con los estudiantes de medicina de la facultad y te dicen, no, pues es que mi maestro no me da clases, yo todo lo tengo que leer yo, ¿no? Y yo siempre les digo, pues es que tú lo tienes que leer porque el 80% de lo que aprendes es tu responsabilidad. Ya no estás en la media superior, ¿no? Y se sacan de onda. Pero se sacan de onda porque nosotros no les explicamos, ¿no? Entonces, chicos, vamos a utilizar el modelo de aula invertida, el cual que consiste en que ustedes van a revisar un material. Este material se los he dejado en el aula virtual, que les voy a pasar el código para que se inscriban. Y por favor, es muy importante que revisen este video, este artículo o este podcast antes de su clase que nos vamos a ver el próximo, no sé, un ejemplo, ¿no? El próximo viernes a las 10 de la mañana para que podamos revisar el caso clínico, ¿no? Entonces él ya tiene el contexto e incluso hasta se motiva más porque él sabe que si llega sin repasar va a estar en desventaja con sus compañeros, ¿de acuerdo? Entonces es una forma para que los motivemos. Describir la estructura de la clase y los contenidos. ¿De acuerdo? Eso ya, acuérdense que eso ya está en su encuadre del aula virtual, ya no tampoco, ya no se tienen que tomar tanto tiempo en el encuadre porque eso ya viene en su aula virtual. Las siguientes dos clases, adiestrar a los estudiantes para que puedan visualizar los recursos. Ah, esto es bien importante, ya se los había también sugerido. No den por hecho que saben utilizar las plataformas, porque luego nada más saben los chicos, nada más saben utilizar el correo, y eso a veces, Instagram y antiguamente Twitter, ahorita se llama X, no sé por qué pasó eso, pero bueno, Instagram y Snapchat creo, ¿no? Entonces, a veces no son tan hábiles en plataformas educativas, ¿no? Entonces, explicarles en qué consisten en los interactivos y demás, cómo entrar al Spotify, no sé, un pequeño tiempecito, ¿no? Oigan, les dejé un link de Spotify, nada más le van a dar clic y ahí van a escuchar el caso. Muy sencillo, ¿sale? Consejos para evitar las distracciones y proporcionarles esos links de esas herramientas. Ya cuando estén, cada estudiante que haya revisado el material, lo que te sugerimos es que en la clase presencial, cuando ya estés con tus estudiantes, formules preguntas. Ajá. Las preguntas ahí te vas a dar cuenta para empezar, si ya revisaron ese material, vas a poder hacer una evaluación general diagnóstica de cómo están tus estudiantes y te vas a dar cuenta que realmente sí, si tú lo sabes ya, es muy probable que sí revisen los materiales y que ya están
familiarizados con el tema, ¿no? Entonces, ya nada más es cuestión de que en esas reuniones tú asignes las actividades o los equipos para la discusión de los casos clínicos. Y después puedes rediseñar para permitir el trabajo en pequeños grupos, puedes incluso dar una retroalimentación general, ¿no? Hay profesores que tienen grupos muy numerosos y que no va a ser posible que des una retroalimentación individual, pero lo que sí puedes hacer es que una vez que se discutió el caso en los equipos, hagas una retro en general y señales algunas cuestiones en las que hayas notado que todavía hay confusión, ¿no? E incluso ahí puedes hacer un repaso rápido, ¿ok? Esa sería una sugerencia de trabajo. Y por último, la evaluación. No me voy a tener tanto en evaluación porque vamos a tener todo un módulo para los fundamentos de la evaluación formativa, pero en general sí me gustaría comentarles que a diferencia de la enseñanza tradicionalista, que es como que muy sumativa, aquí se evalúa todo la participación que tuvieron. Se va generando un portafolio en Classroom, entonces ustedes pueden decirle, bueno, 50% de su calificación va a ser el trabajo en Classroom, en el cual hay un cuestionario. Por eso les decía, oye, tu aula está bien, recurso está bien, pero ¿qué vas a hacer con ese recurso? Ah, pues es que generé un cuestionario, ¿no? Ok. 50% va a ser su portafolio, que consiste en el cuestionario, en la síntesis del podcast y el interactivo, ¿ok? Y 50% va a ser el formato del caso clínico con sus diagnósticos y los integrantes de su equipo. Si se dan cuenta, ustedes pudieran añadir incluso una fecha para un examen teórico. Sí pueden hacerlo. Pueden complementar su calificación, cambiar la ponderación. Depende mucho de ustedes, ¿no? Si ustedes son de los profesores que les gusta dar más peso a los exámenes, pueden hacerlo, pero sí les comento que en este modelo se trata de que la evaluación sea formativa, o sea, que se evalúe todo el proceso que tuvo el estudiante y no solamente los conocimientos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hemos llegado a su actividad de esta semana. Ya les di como un poquito de contexto de cómo pueden ir acomodando sus recursos y además acuérdense que ustedes ya tienen su aula virtual, ya tienen recursos para el aula invertida, que en este caso fue su podcast que hicieron. Pueden también generar o traerse un podcast de otro profesor si lo creen prudente, no hay ningún problema. Aquí lo único que vamos a hacer es respetar la autoría, ¿no? Hasta abajito de nuestra secuencia didáctica vamos a poner de dónde sacamos esos videos, esos recursos, que de hecho hay un formato específico para citar los videos. ¿Ah? Entonces, siempre hay que respetar a quien haya generado ese material. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Bueno, pues ya tienen todo, nada más es pasarlo a este formato. En este caso, queremos que planifiquen actividades con este modelo de aula invertida. Entonces, vamos a colocar, este formato ya viene en su entregable esta semana, nombre del profesor, licenciatura, la asignatura que estamos impartiendo, el tema, el subtema, si es que lo hay, y la competencia para desarrollar. Ya incluso les recordé cómo se formula las competencias y los objetivos, ¿sale? Recuerden, los objetivos de aprendizaje los van a tomar de la taxonomía de Bloom. Y si quieren solo uno está bien, o si tienen más objetivos, pueden describirlos aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a llenar en el formato? El tiempo previsto para el aprendizaje. Si tú ya tienes tu aula, regrésate un poquito a tu aula y ve, ok, aquí yo les dejé a mis estudiantes un video y un resumen. ¿Cuánto tiempo de autoaprendizaje en días va a necesitar el estudiante para realizar esa materia? Ah, pues le voy a dar 3 días, ok, lo colocamos aquí. 3 días para autoaprendizaje. ¿Cuánto tiempo prevés para el coaprendizaje en horas? Que sería ya cuando vas a discutir con ellos el tema. Ah, pues después de esos 3 días, voy a tener 2 horas con ellos de forma presencial
y en una hora vamos a ver un caso clínico y en la siguiente hora vamos a discutir. Un ejemplo, siempre háganlo de acuerdo a su estilo de enseñanza. Y el tiempo previsto para la socialización. Ah, bueno, ¿qué tienes considerado para socialización? A lo mejor, además del aprendizaje basado en problemas y el caso clínico, quieres hacer un role-playing para que quede mejor ejemplificado. A lo mejor no quiero hacer un role-playing porque ya se me hace como saturarlos mucho, pero voy a cerrar con un cuestionario en Kahoot, ¿no? Y ahí socializan y se están divirtiendo porque siempre, no sé, les gustan mucho competir, ¿no? Por puntos, ¿no? Entonces, oigan, vamos a dar unas participaciones para los estudiantes que más tengan puntos en el Kahoot. El Kahoot puede ser algo bien sencillo, puede ser que reutilices uno o que tú crees uno. Puede ser un Kahoot, puede ser en Nearpod, en Mentimeter, en cualquier plataforma interactiva, pero sí necesito que hagas una socialización. Ay, es que a mí no me gusta eso. Yo prefiero ponerles un foro, ¿no? El foro. Ah, oigan, a mí, por cierto, siempre me gusta estarles compartiendo lo que yo voy aprendiendo. Hay una forma de hacer foros. Ya ven que les platicaba las semanas previas que traten de que sus actividades no sean tan fáciles de generar por inteligencia artificial. Pues esta semana me enseñaron una aplicación para que hagas foros en la que el estudiante se tiene que grabar diciendo lo que opina. Es bastante interesante porque ya no lo puede, al menos de que sepa hacer videos con inteligencia artificial, que seguramente sí, pero ya es menos plagiable, ¿no? Entonces, esa aplicación, se debe poner en el chat, se llama Flip. Flip. Ajá. Así la buscan, Flip, le pueden poner Flip, aplicación para foros, y entonces ustedes ahí abren el tópico, ajá, y pueden poner, ¿qué opinas de los nuevos criterios? Voy a inventar un ejemplo. ¿Qué opinas de los nuevos criterios para el diagnóstico de diabetes según la ADA, adaptados a la población de México? Y entonces, ese foro, entonces el estudiante se graba diciendo su respuesta, solamente tiene un minuto, entonces es breve. Y si tú tienes grupos chiquitos, no sé, de 10 o 15 alumnos, está muy bonito porque ellos pueden ver lo que grabaron sus compañeros, complementarlos y demás. Entonces, no es bueno, no es tan fácil de que ChatGPT se los haga como a veces los foros que tenemos acá. Yo les cuento no para otra cosa, sino que, o sea, yo no quiero satanizar la inteligencia artificial, de hecho es muy buena. Si hay oportunidad más adelante, si me toca más adelante con ustedes, les quiero enseñar un poquito de inteligencia artificial generativa no solo para sus planeaciones, también para sus casos clínicos o incluso para sus exámenes, ¿no? Entonces tú ya metes el tema, le haces el temario a estas aplicaciones y le puedes decir que te haga un examen, ¿no? Oye, hazme un examen de cáncer cervicuterino, estos son los temas que vimos, hazme un examen de 20 preguntas múltiples y ya te saca tu examen la inteligencia artificial generativa, ¿no? Está muy bien, o sea, de hecho, creo que es buena, pero cuando tenemos este detalle de que a veces el estudiante literalmente mete la pregunta al foro y así como la sacó del foro, la pone en la respuesta, ¿no? Entonces, no es el objetivo de nosotros, el objetivo es que reflexione, ¿sale? Entonces, esta aplicación de Flip, déjenme verificar que sí se las escribí bien, nos permite eso, que se grabe el estudiante y pues ya no es tan fácil que lo plagien, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, ya que ustedes hayan puesto su tiempo, sí, se llama así, Flip, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya que hayan puesto su tiempo previsto para la socialización, ¿no? Ah, no, pues que va a ser un interactivo por medio del foro. Yo creo que se van a tardar unos 15 o 20 minutos. Ahí le pones. Entonces vas a poner tiempo total previsto en el aula en horas, es decir, B más C, ¿no? Ah, pues aquí vamos a tener 2 horas de coaprendizaje y 1 hora de socialización. Son 3 horas. Ajá. Más los días que tuvieron para ver el video, no sé, 3 días, ¿no? Ok.
Luego, ¿qué elementos didácticos vas a utilizar? No te abrumes. Esto ya lo tienes de tu secuencia de actividades previa, en donde escribiste cuáles aplicaciones utilizabas para tu secuencia. ¿Te acuerdas? Es el de Salmon. Entonces, de ahí te vas a traer tus elementos didácticos, ¿ok? Descripción de las actividades. Esto es en general, igual no se abrumen con el formato. Entonces, en general, si se dan cuenta, aquí pusimos A, B y C. ¿Qué voy a hacer en el tiempo previsto para el aprendizaje? Ok. A. Les dejé un video en el aula y una síntesis de 200 caracteres con los criterios de diabetes. B. Tiempo para el coaprendizaje. Vamos a trabajar un caso clínico. C. Tiempo previsto para la socialización. Vamos a dar un cierre con Kahoot. ¿De acuerdo? Entonces, es muy general describirlo. Recursos electrónicos, si es que los hay, y tu actividad integradora. Escribe aquí las composiciones, resúmenes, pequeños ensayos, si es que los dejaste, ¿no? Si no lo tienes previsto y puedes poner, no tengo previsto esto, lo que van a entregar, si es que hay un entregable, es el formato del ABP con sus conclusiones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso sería todo para el entregable de esta semana, su planificación, ¿de acuerdo? ¿Dudas que tengas hasta el momento, Silvia? ¿Todo claro? ¿Alguna cuestión del modelo o del entregable de esta semana? ¿Todo bien? Ay, ya te leo, ¿eh? No te preocupes. ¿Parece que todo bien? Ok, bueno, con toda confianza, ¿eh? Tú, si quieres, igual puedes revisar lo del principio de la clase y si tienes dudas me mandas un mensajito. De nuevo a mi Classroom. Me gustaría que pudiera darse una vuelta de nuevo a Classroom. ¿Qué crees que sí me llegó ayer o antier, no me acuerdo, un mensajito? Ajá, justo, de que habías agregado unas actividades. Entonces, ¿qué crees que lo voy a anotar, Silvia? Porque si me deja volver a calificarlo y te faltó por ahí alguna cosita. Ah, qué bueno. Ok, revisar Classroom de Silvia. ¿Sabes qué, Silvia? Lo vamos a checar. Y si hay algún criterio que mejorar si me deja modificarlo todavía, lo hago con mucho gusto. No, gracias a ti, gracias a ti. Ok, entonces vamos bien, muy bien. Y ya para cerrar por esta noche y dejarlos descansar porque yo sé que ya es tardecito, como todo en la vida tiene algunas desventajas. No, gracias a ti. Ah, ok, muy bien, perfecto, perfecto. Lo reviso, te lo prometo. Muy bien, pues como toda la vida tiene algunas desventajas, ¿verdad? Los estudiantes pueden presentar resistencia al cambio porque a veces piensan que nosotros no les queremos dar la clase. Ajá, entonces, por eso la importancia de explicarles el modelo. La falta de compromiso y responsabilidad del estudiante, y me atrevo a decir que a veces no es tanto eso a nivel superior. En nivel superior y posgrado sucede mucho que la vida del estudiante ya cambió completamente. O sea, hay personas que tienen familia, hijos, trabajo. Entonces, por supuesto que quieren aprender, pero a veces el tiempo no los beneficia tanto, ¿no? Por eso es importante que seamos flexibles. Requieren más disponibilidad del profesor para elaborar los materiales. Les digo que si no pueden o el tiempo no se los permite, reutilicen y que no todos tienen acceso a medios electrónicos donde se comparta el material. Bueno, pues la importancia también de contar con una red estable de Internet, ¿no? Afortunadamente, cada vez es más común que encontremos redes que sean de libre acceso. Entonces, eso creo que se puede ir subsanando si lo comparamos con las ventajas del modelo, ¿no? Entonces, esto sería básicamente para dar el cierre. Y igual ya por último, nada más comentarles que más adelante vamos a ver algunos modelos de enseñanza para el aprendizaje clínico, pero que de hecho se han documentado ya grandes ventajas del aula invertida en el campo de la salud. Se ha evidenciado ampliamente su uso
y pues se tienen resultados bastante positivos. Entonces, los invitamos a que ustedes implementen el modelo y no solo eso, a que publiquen, ya que esto sería un beneficio para todos los demás profesores, ¿de acuerdo? Y también se estimó que el aula invertida con metodología incrementa la motivación, el compromiso y la percepción positiva frente a esto. Sin embargo, faltan evidencias, por eso siempre les vamos a estar invitando a que si ustedes implementan estos modelos, por favor publiquen cómo les fue, qué modificarían, qué van perfeccionando, qué sí les funciona, qué no les funciona, ¿no? Entonces, esto les digo, al final va a sumar puntos hacia a ustedes curricularmente, pero también nos va a permitir a otros docentes aprender de sus trabajos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y por el día de hoy sería todo. Por esta vez me despido. El siguiente módulo van a tener a otra docente, pero como siempre espero volverles a retomar al final y con toda confianza ya saben que me pueden escribir cualquier situación que necesiten, algún material que necesiten, pues con todo gusto estaré ahí atenta en el aula virtual, ¿de acuerdo? Los dejo muy bonita noche. Por favor, hagan sus evaluaciones finales antes de que empiece el otro módulo, porque si no se empiezan a estresar y a saturar y eso no está padre. Muchas gracias y hasta pronto.